Mi novia apareció en la cena de aniversario con otro y dijo, me iré con él sí se quiere casar conmigo. Tengo 24 años y hasta hace poco estaba en una relación con Sasa, que tiene 22. Estuvimos juntos poco más de 2 años. Cuando empezamos a salir, todo parecía bastante normal, nos conocimos en una reunión de amigos en común, empezamos a hablar con frecuencia, y después de unas semanas terminamos saliendo oficialmente. Al principio nuestra relación era tranquila. Sasa era una persona muy expresiva emocionalmente. Le gustaba hablar de sentimientos, de planes futuros, de cómo imaginaba su vida en unos años. Yo, en cambio, siempre he sido más reservado. No es que no piense en el futuro, simplemente prefiero concentrarme en lo que tengo delante antes de hacer planes demasiado grandes. Durante los primeros meses no hubo ningún problema serio entre nosotros. Salíamos, veíamos películas, visitábamos cafeterías o caminábamos por la ciudad hablando durante horas. Ella era muy cariñosa y siempre parecía feliz de estar conmigo. Yo también lo estaba. El primer momento en que noté una diferencia importante en nuestra forma de ver las cosas fue aproximadamente a los 8 meses de relación. Recuerdo muy bien aquella conversación porque ocurrió de forma inesperada. Estábamos sentados en un parque después de haber cenado algo sencillo. No era una ocasión especial ni nada parecido. Simplemente hablábamos de nuestras semanas, del trabajo y de algunos planes para vacaciones. De pronto, Sasa dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. ¿Tú te casarías conmigo algún día? Lo dijo con un tono aparentemente casual, pero al mismo tiempo me miraba con una atención muy directa, como esperando una respuesta clara. En ese momento me quedé en silencio unos segundos. No porque la pregunta fuera absurda, sino porque me parecía demasiado pronto para hablar de eso. Apenas llevábamos 8 meses juntos. Intenté responder de la manera más honesta posible. Le dije que sí creía en el matrimonio, pero que pensaba que todavía éramos jóvenes. Le expliqué que antes de pensar en algo así me gustaría tener cierta estabilidad, un trabajo mejor, algo de ahorro, quizá un lugar propio donde vivir. Para mí eso era simplemente sentido común. No estaba rechazando la idea, solo pensaba que había etapas que debían cumplirse antes. Sasa no reaccionó mal de inmediato, pero su expresión cambió ligeramente. Sonrió, aunque no parecía una sonrisa completamente genuina. «Entonces no quieres casarte», dijo. Le respondí que no era eso. Le expliqué que sí me veía con ella en el futuro, pero que las cosas importantes debían hacerse con calma. Ella no discutió mucho más esa noche, pero noté que el tema no había quedado completamente cerrado. Con el tiempo, esa conversación empezó a repetirse de distintas maneras. A veces era un comentario indirecto cuando veíamos una película en la que una pareja se comprometía. Otras veces lo mencionaba cuando hablábamos de amigos que se estaban casando o mudando juntos. Siempre terminábamos en una conversación similar. Sasa decía que quería casarse joven, que no entendía por qué muchas personas esperaban tanto para formalizar una relación. Según ella, cuando dos personas se aman no deberían necesitar demasiadas condiciones externas. Yo trataba de explicarle mi punto de vista con calma. Le decía que el amor era importante, pero que una relación también necesitaba estabilidad. Que el matrimonio no era solo una ceremonia o una promesa, sino una responsabilidad legal, económica y emocional. En más de una ocasión utilicé el mismo ejemplo. Le dije que no tenía sentido firmar un compromiso permanente si ninguno de los dos tenía siquiera un plan claro de dónde vivir o cómo sostener una casa. Sasa solía quedarse callada por unos momentos después de escuchar eso. Luego respondía algo que empezó a volverse una frase habitual entre nosotros. Lo que pasa es que tú no tienes ganas de casarte. Cada vez que decía eso yo intentaba aclarar la diferencia. No era falta de ganas, era cuestión de tiempo. Pero con el paso de los meses noté que ella interpretaba mis respuestas de otra manera. Para Sasa, mi postura significaba que yo no estaba realmente comprometido con la relación. Hubo varias discusiones por este motivo. No eran discusiones explosivas ni llenas de insultos. Más bien eran conversaciones largas, repetitivas y algo frustrantes.
Yo explicaba mi punto, ella explicaba el suyo, y al final ninguno cambiaba demasiado de opinión. A pesar de eso, la relación continuó con relativa normalidad. Seguíamos saliendo, celebrando fechas importantes y compartiendo tiempo juntos. Si alguien nos hubiera visto desde fuera probablemente habría pensado que éramos una pareja estable. De hecho, durante mucho tiempo yo mismo creí que esas diferencias eran algo normal. Muchas parejas tienen desacuerdos sobre el futuro. Pensé que, con el tiempo, encontraríamos un punto medio. Cuando nos acercábamos al segundo aniversario de relación, decidí que quería hacer algo especial. No porque sintiera que necesitábamos demostrar nada, sino porque 2 años me parecían una etapa importante. Durante la semana anterior al aniversario estuve planeando una cena en un restaurante que Sasa siempre había querido visitar. No era un lugar extremadamente lujoso, pero sí bastante elegante comparado con los sitios donde solíamos ir. Hice la reserva con varios días de anticipación para asegurarme de que todo saliera bien. También pedí el día libre en el trabajo para poder preparar las cosas con calma. Recuerdo que ese día me levanté temprano. Pasé la mañana resolviendo algunos pendientes y luego fui a comprar un pequeño regalo. No era un anillo ni nada relacionado con matrimonio, porque sabía que eso podría enviar un mensaje equivocado. Elegí algo más sencillo, un collar discreto que pensé que le gustaría. Por la tarde me arreglé con más cuidado de lo habitual. No soy una persona que se preocupe demasiado por la ropa, pero quería que la ocasión se sintiera especial. Llegué al restaurante unos 20 minutos antes de la hora acordada. El lugar tenía una iluminación suave y música tranquila. Había varias mesas ocupadas por parejas y grupos pequeños. El ambiente era bastante agradable. El anfitrión me condujo hasta la mesa que había reservado, cerca de una ventana. Me senté y revisé mi teléfono. Sasa todavía no había llegado, pero tampoco era extraño. Ella tenía la costumbre de llegar unos minutos tarde a casi todo. Pedí un vaso de agua mientras esperaba. Los primeros 10 minutos pasaron sin problema. Aproveché para mirar el menú y pensar qué podríamos pedir. Después de unos 15 minutos le envié un mensaje para preguntarle si estaba cerca. No respondió de inmediato. Pensé que probablemente estaría conduciendo o terminando de arreglarse. El restaurante comenzó a llenarse un poco más a medida que pasaba el tiempo. Los meseros se movían entre las mesas llevando platos y bebidas. Varias parejas brindaban o conversaban en voz baja. Miré la hora otra vez. Habían pasado casi 30 minutos desde la hora en que habíamos quedado. En ese momento empecé a preguntarme si había ocurrido algún problema. Quizá tráfico, quizá alguna demora inesperada. Le envié otro mensaje corto. Esta vez tampoco obtuve respuesta. Mientras esperaba, observé por la ventana que daba hacia la calle. Desde ahí podía ver la entrada del restaurante y parte de la acera. Pasaron unos minutos más. Entonces ocurrió algo que al principio no entendí del todo. Vi a Sasa aparecer a lo lejos caminando hacia el restaurante. La reconocí inmediatamente por su forma de caminar y por el vestido que llevaba. Era uno que había usado en otra ocasión especial. Al principio sentí alivio. Pensé que finalmente había llegado. Pero en cuanto presté un poco más de atención, noté algo que me hizo fruncir el ceño. Sasa no venía sola. Continué mirando hacia la entrada del restaurante mientras Sasa se acercaba. Al principio pensé que tal vez era un compañero de trabajo que la había acercado o algo parecido. No era raro que algunas veces compartiera transporte con colegas. Pero a medida que se aproximaban, noté algo que me hizo sentir una incomodidad difícil de explicar. No caminaban con la distancia típica de dos personas que simplemente se acompañan. Él iba demasiado cerca de ella, con una actitud confiada, casi desafiante. Sus hombros estaban erguidos y su expresión era la de alguien que parecía disfrutar la situación antes incluso de que comenzara. Cuando finalmente entraron al restaurante, varias personas levantaron la vista. El lugar era relativamente silencioso, así que su llegada llamó un poco la atención. Sasa me vio de inmediato. No parecía nerviosa. Tampoco parecía confundida por la situación.
De hecho, su expresión era extrañamente firme, casi como si hubiera venido preparada para algo. Se acercó directamente a mi mesa junto con el hombre. Yo seguía sentado, intentando entender qué estaba pasando. Sasa, dije. Pensé que vendría sola. Ella no respondió de inmediato. Primero miró alrededor, como si quisiera asegurarse de que las personas cercanas pudieran escucharla. Luego dijo algo que dejó el ambiente completamente congelado. Este sí es un verdadero hombre, no como tú, miserable. Durante unos segundos no supe qué responder. La frase fue tan abrupta y tan fuera de lugar que mi cerebro tardó un momento en procesarla. Miré a Sasa, luego al hombre que estaba a su lado, esperando alguna señal de que se trataba de una broma de mal gusto. Pero ninguno de los dos parecía estar bromeando. El hombre tenía una leve sonrisa arrogante, como si ya supiera exactamente cómo se desarrollaría la escena. ¿Qué? Dije finalmente. ¿De qué estás hablando? Sasa cruzó los brazos. Estoy hablando de que estoy cansada, Antonio. Cansada de tus inseguridades. Cansada de tus excusas. Cansada de que nunca quieras dar un paso adelante. Sentí que varias personas cercanas estaban empezando a prestar atención. Algunas miradas se dirigían hacia nuestra mesa. No entiendo nada, respondí. ¿Qué significa esto? ¿Quién es él? Ella señaló al hombre con la cabeza. Se llama Jorge. Trabaja conmigo. Entonces lo recordé. Había escuchado ese nombre antes en algunas conversaciones. Sasa lo había mencionado un par de veces cuando hablaba de su trabajo, aunque nunca con demasiados detalles. Jorge dio un paso adelante y extendió ligeramente el pecho, como si estuviera presentándose en un escenario. Mucho gusto, dijo con un tono que no tenía nada de cordial. Aunque supongo que ya sabes quién soy. No respondí. Miré otra vez a Sasa. ¿Qué está pasando? Ella soltó una pequeña risa, pero no era una risa divertida. Sonaba más como alguien que ya ha tomado una decisión y no tiene intención de retroceder. Lo que pasa, dijo, es que Jorge sí es un hombre de verdad. Esa frase volvió a caer como un golpe seco. ¿Y eso qué significa exactamente? Pregunté. Sasa me miró con una mezcla de frustración y desprecio. Significa que él no tiene miedo de comprometerse. Significa que él no se pasa 2 años inventando excusas para no formalizar una relación. En ese momento empecé a entender hacia dónde iba todo. Pero aún así había algo que no encajaba. Sasa, dije con calma. Hoy es nuestro aniversario. ¿Por qué estás haciendo esto aquí? Ella no dudó en responder. Porque estoy harta de esperar. Entonces dijo algo que terminó de aclarar la situación. Jorge es mi amante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante un instante. Alrededor de nosotros el ruido del restaurante parecía haberse reducido. Algunas personas ya miraban abiertamente hacia nuestra mesa. Sentí una mezcla de sorpresa y cansancio mental. No era la reacción dramática que ella probablemente esperaba. Más bien era la sensación de que algo absurdo estaba ocurriendo frente a mí. Sasa continuó hablando. Con él no tengo que rogar para que las cosas avancen. Él sí sabe lo que quiere. Él sí quiere casarse. Jorge intervino entonces, con una sonrisa condescendiente. La verdad, Antonio, es que eres un poco hombre. Su tono estaba cargado de superioridad. Una mujer como Sasa necesita a alguien que sepa tratarla bien. No a alguien que se pase el tiempo dudando. Lo miré unos segundos. No parecía interesado en una conversación real. Más bien parecía estar disfrutando el momento, como si aquello fuera una especie de demostración pública. Sasa volvió a hablar. Él ya me prometió que nos vamos a casar. Eso confirmó lo que estaba ocurriendo. Todo esto, aparentemente, era una especie de confrontación planificada. ¿Así que para eso viniste? Pregunté. Vine a decirte la verdad, respondió ella. Luego añadió algo más. Pensé que al menos intentarías luchar por mí. No respondí de inmediato. Jorge volvió a intervenir.
Claro que no lo hará, dijo con una risa breve. Los cobardes nunca luchan. En ese momento Sasa levantó la mano y, sin previo aviso, me dio una bofetada. El sonido fue seco y claro. Varias personas en el restaurante se quedaron completamente en silencio. Sentí el golpe, pero más que dolor fue sorpresa. La miré directamente. ¿Ya terminaste? Ella parecía esperar otra reacción. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Preguntó con enojo. No, respondí. Todavía no. Me puse de pie lentamente. Lárgate. La palabra salió con calma, sin gritos. ¿Qué? Que te largues, repetí. Nadie quiere a una urgida como tú. Solo otro urgido. Jorge frunció el ceño. Sasa parecía furiosa. ¿No vas a luchar por mí? La pregunta parecía casi absurda considerando todo lo que acababa de pasar. La miré unos segundos antes de responder. No. ¿Por qué? Porque no peleo por cosas insignificantes. Esa respuesta pareció enfurecer aún más a Jorge. Eres un cobarde, dijo. Ni siquiera tienes el valor de defender a tu mujer. Negué ligeramente con la cabeza. Mi mujer no llega a una cena con su amante para hacer un espectáculo. Luego señalé la puerta. Así que hagan un favor y váyanse a la mierda. Durante unos segundos nadie dijo nada. Sasa respiraba con fuerza, claramente molesta porque la escena no había salido como esperaba. Finalmente tomó su bolso con un movimiento brusco. Te vas a arrepentir de esto, dijo. No respondí. Jorge la miró, luego me miró a mí con evidente desprecio. Vamos, dijo. Los dos se dirigieron hacia la salida del restaurante. Algunas personas lo siguieron con la mirada mientras se marchaban. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el murmullo del restaurante comenzó a regresar poco a poco. Varias personas seguían mirándome. Probablemente esperaban que yo también me fuera o que hiciera algún tipo de escena final. Pero en ese momento me di cuenta de algo bastante simple. Tenía hambre. Había estado esperando casi una hora y no había cenado. Volví a sentarme en la silla. El mesero se acercó con cierta cautela, como si no estuviera seguro de si debía hablar. ¿Todo está bien?, preguntó. Sí, respondí. Solo voy a pedir. Tomé el menú y elegí un platillo. El mesero asintió y se retiró. Sabía que muchas personas seguían observando de vez en cuando. Algunas probablemente sentían curiosidad, otras quizá lástima. Pero en ese momento no me importaba demasiado. Había pasado 2 años con alguien que aparentemente había estado esperando una escena como esa. Y lo único que realmente quería hacer en ese momento era cenar en paz. Así que me quedé ahí sentado, esperando mi comida, mientras el restaurante poco a poco volvía a su rutina normal. Durante los meses que siguieron a aquella cena, mi vida volvió a una especie de normalidad extraña. Al principio pensé que el episodio iba a generar mucho más ruido del que realmente generó. Después de todo, la escena había ocurrido en un restaurante lleno de gente. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las personas siguió con sus vidas como si nada. Algunos conocidos en común se enteraron de lo que pasó, principalmente porque Sasa misma había hablado del tema con ciertas personas. Durante las primeras semanas recibí algunos mensajes preguntando si estaba bien o tratando de confirmar lo que había ocurrido. No me molestaban esas preguntas, pero tampoco tenía interés en dar demasiadas explicaciones. Generalmente respondía con algo breve, diciendo que la relación había terminado y que cada uno había seguido su camino. Y en realidad eso era lo que yo creía que estaba pasando. Volví a mi rutina normal, trabajo, gimnasio algunos días, salir ocasionalmente con amigos. No había drama constante ni intentos de contacto por parte de Sasa. Durante casi 2 meses no supe absolutamente nada de ella. Eso hizo que el tema empezara a sentirse cada vez más lejano, como una historia incómoda que simplemente había quedado atrás. Hasta que un día recibí un mensaje suyo. Era un mensaje bastante largo. Cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono dudé unos segundos antes de abrirlo.
Parte de mí pensó que tal vez era mejor no leerlo, pero la curiosidad terminó ganando. El mensaje comenzaba con algo bastante simple. Antonio, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito decirte algunas cosas. El resto del texto era básicamente una explicación de lo que había pasado después de aquella noche. Según Sasa, la historia con Jorge no había sido lo que ella pensaba. Me contó que, después de que dejaron el restaurante, su relación con él continuó durante algunas semanas. Sin embargo, con el tiempo empezó a descubrir cosas que él nunca le había contado. La más importante de todas era que Jorge ya estaba casado. No solo eso, su esposa vivía en otra ciudad. Sasa decía que había descubierto la verdad cuando una mujer la contactó directamente. Al parecer, la esposa de Jorge había encontrado mensajes y decidió confrontar a las personas involucradas. Después de eso, según Sasa, Jorge simplemente desapareció de su vida. Dejó el trabajo poco tiempo después y, por lo que ella sabía, se mudó nuevamente a la ciudad donde vivía su esposa. El resto del mensaje estaba lleno de disculpas. Sasa decía que había cometido un error enorme, que se había dejado llevar por promesas vacías y que ahora entendía el daño que había causado. También decía que se sentía avergonzada por la manera en que me había tratado aquella noche. Terminé de leer el mensaje sin sentir demasiado. No era satisfacción ni enojo. Más bien era una especie de indiferencia tranquila. No respondí. Durante los días siguientes llegaron algunos mensajes más, todos en un tono similar, disculpas, explicaciones, intentos de conversación. Decidí ignorarlos todos. Para mí el capítulo ya estaba cerrado. Pensé que eventualmente ella entendería el mensaje implícito y dejaría de escribir. Pero unas semanas después ocurrió algo que no esperaba. Una tarde, cuando salía de mi trabajo, la vi. Sasa estaba parada cerca de la entrada del edificio. Al principio pensé que tal vez estaba esperando a alguien más, pero cuando nuestras miradas se cruzaron entendí inmediatamente que estaba ahí por mí. Se acercó con cierta rapidez. Parecía más nerviosa que la última vez que la había visto. Antonio, dijo. Yo me detuve, pero no respondí. Necesito hablar contigo, continuó. Ya dijiste todo lo que tenías que decir en los mensajes. Ella bajó un poco la mirada. Lo sé, pero quería decírtelo en persona. Guardé silencio unos segundos. Entonces dilo. Sasa respiró profundamente antes de continuar. Lo siento. De verdad lo siento. Todo lo que pasó fue un error. Yo, creí cosas que no eran reales. No respondí de inmediato. Había algo extraño en escuchar esas palabras después de todo lo que había pasado. Te humillé, continuó. Y ahora entiendo lo mal que estuvo. La miré unos segundos. Sí, respondí con calma. Lo hiciste. Ella parecía esperar algo más. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Está bien. Mi respuesta fue corta. Sasa frunció ligeramente el ceño. ¿Eso es todo? ¿Qué más esperabas? Pareció dudar antes de hablar otra vez. Pensé que, tal vez podríamos intentar arreglar las cosas. No pude evitar soltar una pequeña risa. No era una risa burlona, más bien una reacción automática ante lo absurdo de la situación. ¿Arreglar qué exactamente? Nuestra relación. Negué con la cabeza. Sasa, nuestra relación terminó el día que decidiste hacer un espectáculo en un restaurante. Ella parecía cada vez más desesperada por mantener la conversación. Pero yo ya te pedí disculpas. Sí, respondí. Por mensaje. Guardé silencio unos segundos antes de añadir algo más. ¿Sabes qué es curioso? ¿Qué? Que me humillaste en público. Sasa no dijo nada. Así que pensé algo. Ella levantó la vista con atención. Si quieres disculparte conmigo, deberías hacerlo de la misma forma. ¿Cómo? En público. Pareció confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, así como te burlaste de mí frente a otras personas, deberías disculparte frente a otras personas.
Sasa dudó un momento. Está bien, puedo hacerlo. Entonces dije algo que en ese momento me pareció una idea absurda. No solo eso. Ella esperó. Si de verdad quieres demostrar que lo sientes, deberías arrodillarte aquí mismo y pedirme disculpas. Para mí era una especie de comentario irónico. No esperaba que lo hiciera. De hecho, pensaba que se molestaría y se marcharía. Pero para mi sorpresa, Sasa no reaccionó de esa manera. Se quedó en silencio unos segundos. Luego, lentamente, se arrodilló frente a mí. Algunas personas que pasaban cerca comenzaron a mirar la escena. Sasa bajó la cabeza. Antonio, lo siento. Su voz sonaba temblorosa. Sé que te lastimé. Sé que te humillé. Y sé que no merezco que me perdones, pero de verdad lo siento. Durante un momento no supe qué decir. La escena que había imaginado como una broma se había convertido en algo incómodo. No sentí satisfacción. Tampoco sentí orgullo. Lo único que sentí fue una especie de lástima. Levántate, dije finalmente. Sasa levantó la mirada. Entonces, ¿me perdonas? Negué con la cabeza. No. Ella parecía confundida. Pero hice lo que dijiste. Sí. Me arrodillé, como pediste. Lo sé. Guardé silencio unos segundos antes de explicar. Pero lo que dije era una broma. Sasa me miró como si no entendiera lo que estaba escuchando. ¿Una broma? Sí. Entonces, ¿no quieres volver conmigo? No. Su expresión cambió inmediatamente. Pasó de la esperanza a la frustración en cuestión de segundos. Pero ya hice lo que dijiste. Nunca te pedí que lo hicieras en serio. Me di la vuelta para irme. Detrás de mí escuché su voz otra vez. Antonio, espera. No me detuve. Antonio. Cuando miré hacia atrás por un instante, vi que Sasa estaba llorando. Su expresión era una mezcla de enojo y tristeza. Pero en ese momento ya no sentía que fuera mi responsabilidad hacer algo al respecto. Así que simplemente seguí caminando. Y esa fue la última vez que la vi.